Bueno, en el video anterior habíamos visto cómo ocurre un juego cuando el eje es inferior al agujero. Juego máximo, juego mínimo y en qué es la diferencia en cuanto a cuando es juego máximo, diferencia máxima, el diámetro máximo menos el diámetro mínimo del eje, y el juego mínimo es el diámetro mínimo del agujero menos el diámetro máximo del eje. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando tenemos que buscar un apriete. Se tiene que hacer un ajuste a encastre de un eje macho y un agujero hembra de 60 milímetros de diámetro. Se asignan posiciones de la tolerancia M6 y N7. Calcular el diámetro máximo, el diámetro mínimo del eje y del agujero, el apriete máximo y mínimo y el apriete máximo y mínimo. Bueno, entonces el diámetro del agujero es mayúscula, recordemos, y el diámetro si es minúscula es eje. Y en este caso se considera el valor de 60 milímetros para ambos. Pero la diferencia en cuanto a la calidad de tolerancia, uno es M6 y otro es N7. Si nosotros vamos a la tabla y observamos que el diámetro nominal es 60 para M6 agujero, M6 agujero. Entonces, agujero M6. Entonces, M6 para diámetro nominal 60. Acá está M6. Es menos 25, menos 24. Ambos por debajo de la línea nominal o cota 0. Entonces, observamos eso, llevamos a la tabla y colocamos aquí. Diámetro menos 5 es diferencia superior y diferencia inferior es menos 24. O sea, 5 micra, que viene a ser 0,005, y 24 micra, que viene a ser 0,024 milímetros. Entonces, el diámetro mínimo del agujero es la diferencia, el diámetro nominal más la diferencia inferior. Entonces, acá observamos que la diferencia inferior es 24 milésimas. Entonces, es 60 milímetros más 0,024 milímetros. Entonces, como acá hace más por menos, es menos, se resta 60 menos 0,024 y sale 59,976 milímetros, el diámetro mínimo del agujero, que viene a ser este. Ahora, el diámetro máximo del agujero es el diámetro nominal más la diferencia superior. Y recordemos que la diferencia superior es 5 micra. Entonces, 5 dividido 1000 es 0,005 milímetros. Entonces, 60 más menos 0,005 milímetros se resta y sale 59,995 milímetros. Entonces, el diámetro mínimo del agujero, es 59,976 y el diámetro máximo, como observamos, es 59,995. ¿Por qué? Porque la diferencia inferior es 0,024 y la diferencia superior es 0,005. Ahora, vamos a ver vamos a buscar el valor del diámetro mínimo. El diámetro mínimo para diámetro 60 es N7. Entonces, tenemos que ir a la tabla para eje y buscamos para diámetro 60 N7. Diámetro 60, acá está diámetro 60 N7. N7 es 20 positivo y 50 positivo. O sea, la diferencia inferior es 20 micra y diferencia superior es 50 micra. N7 60, que está entre el rango de 50 y 60 milímetros. Entonces, eso llevamos a la tabla, no, perdón, al dato 20 y 50. Y observamos, diferencia inferior
20 micra y diferencia superior 50 micra. 0,02 o 0,20 y 0,05. Entonces, el diámetro mínimo del eje, recordemos por eso está en minúscula, es el diámetro nominal que es 60, más la diferencia inferior que viene a ser 20 micra, o sea 0,02 milímetros. Y el diámetro mínimo es 60,02. Diámetro máximo del eje es el diámetro nominal más la diferencia superior o desviación superior que es 50 micra. 60 milímetros más 0,05 milímetros. Y la suma da diámetro máximo 60,05. Observamos entonces el diámetro del eje mínimo, que viene a ser este de acá hasta acá, viene a ser 60,02, pero de acá hasta acá el diámetro máximo es 60,05, es mayor el diámetro máximo. Ahora vamos a ver lo que es apriete máximo. Apriete máximo ocurre cuando se relaciona el diámetro del eje máximo con el diámetro del agujero mínimo. Diámetro del agujero máximo menos el diámetro del agujero mínimo. Y el diámetro del agujero máximo, recordemos de que era diámetro del eje máximo menos el diámetro del agujero mínimo. Diámetro del eje máximo menos el diámetro del agujero mínimo. Y el diámetro del eje máximo es 60,05. Y el diámetro del agujero mínimo es 59,976. Acá está, el diámetro del agujero mínimo es 59,976. Y la diferencia da 0,074 milímetros. Entonces el apriete máximo es entre el eje máximo y el agujero mínimo, por decir así. Y por último, el apriete mínimo es entre el diámetro del eje mínimo, que viene a ser este, menos el diámetro del agujero máximo. Entonces, como el diámetro del agujero, el diámetro del eje mínimo es 60,02 y el diámetro del agujero máximo, que viene a ser este, es 59,995. Entonces el apriete mínimo es 0,25. Entonces esa es la diferencia entre lo que es un juego mínimo y juego máximo, y apriete mínimo y apriete máximo. Y acá tenemos las tablas que corresponden, y con esto terminamos la clase de hoy.